Bienvenidos, aquí llegamos, como siempre, puntuales a la cita que cada noche tenemos con todos ustedes, que nos lleva a conocer, bueno, culturas distintas, cómo piensan, cómo se vive en otros lugares y otras muchas cuestiones que a lo largo de la semana vamos descubriendo junto a todo aquel amigo que decide quedarse en la sintonía de Radio 5. Hoy vamos a hablar de la... Si ayer hablábamos de los preliminares de los Juegos Olímpicos, hoy vamos a hablar un poquito de la intrahistoria de los Juegos Olímpicos. No solo de estos que estamos en la cuenta atrás, están a punto de comenzar en Londres, sino desde el origen de los tiempos. Bueno, desde el origen de los Juegos. Enseguida les cuento porque tenemos un invitado que acaba de sacar al mercado literario un libro precisamente investigando y contando esa intrahistoria. Así que comenzamos otros acentos. Nos vamos ambientando porque luego tendremos a una concertista de guitarra que vive en Viena, que está recién llegada, es peruana, y que va a visitarnos también en directo. Así que hoy leitmotiv guitarrístico en el programa. Bueno, Fernando Carreño, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo Muy buenas estás? noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí a la espera, faltan 24 horas para que llegue yo uno de los grandes acontecimientos, yo creo que vamos, permíteme decirme, de la humanidad, porque porque es uno de los grandes encuentros que tiene, bueno, todos los pueblos del planeta. Menos de 24 horas ya. Menos de 24 horas, efectivamente. Bueno, Fernando Carreño es periodista deportivo desde hace más de 25 años en el Universo Marca, en distintos medios del Universo Marca de comunicación. Y a través de ello ha ido viviendo el mundo del deporte. Nosotros hablábamos ayer con Íñigo Picabea de esos preliminares de los Juegos. Nuestros compañeros de Radio Nacional ya están allí, llevan algunos días desplazados a Londres. Y Fernando, justo con el comienzo muy oportuno de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pues publica este libro que se llama Citius Altius Fortius, la cara oculta de las medallas, que lo que hace es investigar un poco toda esa intrahistoria, la intranet, podríamos decir, de los Juegos, ¿no? Desde sus orígenes, además. Sí, desde sus orígenes. Los Juegos han vivido dos etapas. Una, la etapa griega. La etapa griega en la que se inventa el deporte, la actividad física entendida como algo que es un fin en sí mismo y que fue el centro de la cultura griega, porque no recordemos que los griegos contaban sus años por olimpiadas desde el inicio de los primeros Juegos Olímpicos. Bueno, aquí tenemos un debate que nos une con la actualidad, porque los griegos contaban, como he dicho, por olimpiadas, que es el periodo de 4 años que existe entre Juegos Olímpicos. Ahora la Real Academia Española pues ha dicho que no, que son lo mismo, que son palabras sinónimas, pero bueno, es un debate que nos está animando un poco en estas fechas previas pues a los 27º Juegos Olímpicos de la 30ª Olimpiada moderna. Los griegos tuvieron 1100 años de Juegos Olímpicos, que fueron el centro de su cultura, porque era el gran punto de unión de todas las polis: Atenas, Esparta, Mileto. Bueno, mandaban ahí todos sus representantes, a todos sus atletas, pero también a sus políticos, a sus filósofos, a sus artistas, y durante el periodo de los Juegos, que no era tampoco más de una semana, se decretaba la tregua olímpica y todos podían poner en común sus ideas, teorías. Vamos, era el gran punto, el gran punto pacífico de contacto entre ellas. Y de encuentro, claro. Y fue, yo creo, el crisol de la civilización griega, de la que en parte la nuestra. Ellos estuvieron 1100 años, nosotros llevamos solo pocos, 116. Bueno, sí, claro, comparándolo, sin duda. Son 673 preguntas que se recogen en 14 capítulos, cada uno de ellos dedicados a una cuestión relacionada directamente con los juegos. El último capítulo está dedicado a los personajes
olímpicos, ¿no? Sí, porque aunque los Juegos sean un evento colectivo donde participan todos los países del mundo, o sea, con sus representantes, pero tras ellos todas sus sociedades, porque yo creo que lo que realmente mide los Juegos Olímpicos son un espectáculo deportivo, pero a través de ellos, bueno, pues se mide la importancia que el deporte tiene en la sociedad, al margen de que es un punto de encuentro pacífico entre los pueblos, aunque ya no se estile, ya no se mantenga la tregua olímpica. Esto tiene un trabajo de investigación largo, cuando menos, porque, por ejemplo, entre las 673 preguntas, hay preguntas como esta: ¿qué país ha conquistado más medallas olímpicas? Bueno, pues bueno, los Estados Unidos que han pasado de largo el millar de medallas, pero claro, también teniendo en cuenta que en dos Juegos Olímpicos, salió en 1904, prácticamente solo participaron ellos, y en Los Ángeles 32 tuvieron poca competencia porque con la crisis económica y el amateurismo que se exigía a todos los participantes fueron un poco los que se desplazaron a Estados Unidos. Que eso es una de las cosas de las que hemos querido hablar en este libro. ¿Por qué pasó cada cosa en cada momento? Claro. Ahora mismo, uno de los debates, de los temas de conversación que tenemos en España es cómo se organizan los Juegos Olímpicos, por qué se organizan en cada sitio, qué supone, bueno, a eso estamos tratando de responder aquí, y luego de cómo han influido las circunstancias de cada momento, y luego de cómo han influido las circunstancias de cada momento de los Juegos. En ese... Claro, en este predominio de los Estados Unidos, pues cuentan cosas como que han sido un país que han participado en todas las ediciones menos una, que en algunas han participado ellos solos prácticamente, vamos, que son una superpotencia. Luego, otros países han participado en muchas menos ocasiones, a veces por problemas políticos, otras veces porque no existían en cada momento. Entonces, todo eso hay que valorarlo a la hora de hacer pues una clasificación histórica, por así decirlo, de los Juegos. Hubo un momento en el que desaparecen los Juegos Olímpicos y hay otro momento en el que se decide retomarlos, ¿no? Retomar de nuevo los Juegos. ¿Por qué? Desaparecen en torno al año 350 de nuestra era, primero porque los Juegos Olímpicos habían decaído. Habían pasado de ser el punto de unión de la civilización griega, al caer la civilización griega en poder político de Roma, pues los Juegos pierden un poco su significado, quedan como espectáculo. Y los espectáculos pues tienen su momento de moda y también van cayendo. Los Juegos habían degenerado en algo parecido a una verbena, había problemas de apuestas, había problemas de dopaje, y al triunfar la civilización cristiana, pues considera que es un evento que favorece el paganismo y se elimina. Y los Juegos y el deporte caen en el olvido durante unos 1500 años, hasta que en el siglo XIX, pues un señor... Bueno, primero los deportes se desarrollan, y luego un señor llamado Pierre de Coubertin dice que sería una buena idea volver a dar peso al deporte, volviendo a tomar los Juegos Olímpicos en el sentido de que volvieran a ser un nexo de unión entre los pueblos y que el deporte, la actividad física, el mente sana, el cuerpo sano, que no era que los griegos sino romano, volviera a la sociedad. Entonces, pues con mucho pragmatismo y también algo de cara dura, porque pregonaba una cosa y hacía la contraria, pues consiguió ponerlos en marcha. Si alguien llega ahora a Radio 5, somos Otros Acentos, estamos hablando con Fernando Carreño de este libro que acaba de publicar con la editorial Atanor, sí, Atanor Ediciones. Altius Fortius, la cara oculta de las medallas. ¿Cuánto costó cada medalla conseguida en Sydney 2000? Para los españoles subió la cifra de unos 2.000 millones de pesetas, sumando... Todas estas son preguntas, les cuento, que recogen el libro, ¿eh? Sí, perdona. Claro, sí, a veces sumando... Esta es la pregunta 611. Sí, claro, a veces sumando las subvenciones que se habían dado al deporte durante todos esos años. Claro, luego la cifra hay que relativizarla un poco si contamos que hubo también muchísimos puestos de finalistas, que eso también cuenta a la hora de valorar la participación de un país. Oye, ¿por qué no pudieron participar ni Iván Pérez ni Niurka Montalvo en los Juegos de Sydney? Bueno, pues esa es una de las cosas de los ejemplos que podemos poner cuando hablamos de cómo influye la política en unos juegos. Estos deportistas eran cubanos. Entonces, cuando la norma olímpica dice que cuando un atleta cambia de nacionalidad, pues tiene que estar 3 años sin competir. Si le pilla un periodo olímpico, pues se queda sin él, a no ser que el país de origen y el de destino se pongan de acuerdo, que suele hacerse pues para el pago de dinero. Entonces, en aquel momento había un periodo de relaciones un tanto tirantes entre Cuba y España, y Cuba dijo que no daba permiso, ni a uno ni al otro, y se quedaron sin participar. Ya, y luego fueron represaliados, creo, ¿no? Según cuentas también aquí. Sí, claro. O sea, Cuba les aplicó la represalia de no poder, vosotros os habéis ido contra nuestra voluntad, vale, pero no participáis en los Juegos. Y luego aparte se descubrieron una serie de cosas como que el Ministerio de Deportes cubano pues utilizaba libremente todos los premios que se daban a sus atletas
segundas en competiciones internacionales o cosas así. Ya. Oye, en los Juegos de París, en 1900, fue la primera vez en que la mujer inició su participación olímpica. Por cierto, que este año, en los Juegos de Londres, 2012, en cada una de las disciplinas compiten mujeres, es una norma del Comité Olímpico Internacional, que es que no puede haber, que ya no puede haber, a partir de cierto momento no se admitirían nuevos deportes que no tuvieran modalidad masculina y femenina. Y femenina, ¿no? De hecho, ayer hubo competiciones, se iniciaron las competiciones de fútbol. De hecho, se ha llegado al caso de que hay competiciones exclusivamente femeninas y no masculinas. El caso de la gimnasia rítmica o la natación sincronizada. Ajá. Bueno, fue en 1900 en París y fue la primera vez en que la mujer empieza a participar. Inició su participación olímpica. Fueron 19 mujeres, cuentas en el libro. ¿Qué crees, qué opinas tú al respecto? Y sobre todo, ¿qué opinión te merecen los deportes femeninos? ¿Cuál sería en el que destaca la mujer más que el hombre? Lo que nos han enseñado en estos 116 años de historia es que las mujeres valen tanto, o sea, como los hombres, y no hay ninguna modalidad que no puedan participar, y eso ha sido una lucha que han ido demostrando a lo largo precisamente de estos 2 siglos de deporte. Porque primero, al principio, la idea original de Coubertin, y que buena parte de la dirigencia deportiva tenía, era que las mujeres no hicieran deporte, no participaran, y sobre todo no participaran en los Juegos Olímpicos. Pierre de Coubertin pues se oponía diciendo que no, bueno, que como los griegos no lo habían contemplado, que ahora tampoco se debería, pero claro, no estamos en el mundo griego. Las mujeres iban conquistando su espacio y a través de una iniciativa que fue crear unos Juegos Olímpicos Femeninos, como el COI no quería que se dividiera el movimiento, al final pues acabó bastante regañadientes dándolas entrada, y bueno, y al cabo y han sido 116 años de lucha, pero al final, bueno, pues han conseguido que dos cosas. Una, que ahora en Londres vayan a ser prácticamente la mitad de los competidores, y dos, que el Comité Olímpico Internacional no ha trascendido públicamente, pero es prácticamente seguro que ha amenazado de expulsión a un país poderosísimo como Arabia Saudí si no llevaba mujeres con ellos. Oye, Fernando, ¿cuándo fue el primer caso de dopaje? El primero registro, Todo esto que estamos hablando lo cuentan en este libro. El primero sancionado fue en México 68. Una máquina lo está contando de memoria y son 673 preguntas y correspondientes respuestas. Y la investigación... No, pero bueno, sobre la investigación yo quisiera decir lo que decía Newton. Decía que él veía lejos porque estaba subido en los hombros de gigantes. Hombre, hay muchos historiadores olímpicos, todos han puesto su granito de arena, y con este libro lo que hemos querido hacer es dar una visión global. También de alguna manera. Sí, dar una visión global de todos los aspectos del movimiento olímpico. Pero sobre el doping, el primer caso es bastante reciente, es del año 68, y fue un participante mentalón que dio positivo por exceso de alcohol. Fíjate que es raro, pero fue eso, claro. Es que en la época, para las pruebas de tiro, los triatletas solían relajarse. Solían relajarse tomando una copita o dos, pero bueno, se debió pasar. Parece. ¿Qué requisitos, yo sigo con cuestiones, ¿no?, que recoge el libro? ¿Qué requisitos debe reunir un juego para ser olímpico? ¿Y cuáles fueron los primeros deportes olímpicos? A lo mejor esto es más sencillo, más cercano a Hombre, sí, de cosa. ¿No? Sí, bueno, los primeros deportes olímpicos fueron todos individuales y eran los que los que se practicaban sobre todo a nivel aristocrático, pues en todo el mundo. Eran atletismo, natación, esgrima, tiro, ciclismo, lucha, y perdona que esgrima, creo que se me queda en la memoria alguno. Bueno. Pero con el tiempo, esgrima, atletismo y natación son los que y gimnasia, perdón, son los que se han practicado en todos los Juegos Olímpicos de la historia. Los demás han ido sumando, algunos entrando y saliendo. Pero ¿por qué un deporte es olímpico y no otro? Bueno, son los que elige la Asamblea del Comité Olímpico Internacional. Hay muchísimos candidatos para ser incluidos en los Juegos Olímpicos, pero hay que cumplir una serie de normas, como que tengan modalidad masculina y femenina, que se practiquen en 3 continentes por lo menos, y que haya una cifra mínima de países y que celebren campeonatos del mundo. Hablemos de los Juegos de Barcelona, que han cumplido 20 años. ¿Qué finales de Barcelona tuvieron un desenlace dramático? Hombre, pues hubo una que yo creo que es la que más llama la atención, que fue la final de atletismo de los 10.000 metros, en las que fue el único campeón olímpico de Barcelona que salió pitado del estadio, que fue el marroquí Khalid Escaf, porque hizo la verdad un truco bastante sucio, que fue hacer de retrasarse a un miembro de su equipo para que una vez doblado Khalid Escaf y el atleta keniano que iba junto a él, que estaba jugando el oro,
su compañero de equipo, una vez doblado, se pusiera a su altura y fuera paulatinamente obstruyendo al keniano. Entonces, el público se dio cuenta, se trató casi de sacar a la fuerza al obstructor de la pista, pero no hubo manera. Al final se quedó con la medalla de oro porque era un truco pues de tal calibre que a nadie se le había ocurrido contemplar que pudiera suceder. Y ahí está el hombre con su medalla, aunque fuera de Marruecos y aún en el mismo Marruecos, pues no se le mira demasiado bien. O sea que le ha costado caro, ¿no? Aquello. Y luego estuvo el caso de Derek Redmond. Derek Redmond fue un atleta que tuvo un tirón en plena final. Entonces se tiró al suelo. Entonces él cayó al suelo. El público, bueno, pues lo lamentó, pero el hombre se levantó y como pudo trató de llegar a la meta. Y bajó una persona de la grada, que fue su padre, que le cogió le tomó por el hombro y entre los dos llegaron hasta la meta. Fueron una de tantas historias patéticas que pasan a veces en los juegos, porque los juegos son como la vida misma. Tienen dramatismo, tienen comedia, tienen tragedia, tienen drama. En política, decías. Sí, también. ¿En qué medida, claro, estamos hablando ya del año 2012, siglo XXI, Ajá. ¿En qué medida está implicada la política en los Juegos Olímpicos? Bueno, la política ha estado implicada... En Londres, vayamos a Londres. 2012. Hombre, la política ha estado implicada siempre. En Londres 2012, bueno, tenemos la suerte, digamos, entre comillas, de que la Guerra Fría acabó. Bueno, la Guerra Fría estuvo a punto de acabar con los Juegos Olímpicos porque ambos bloques, el occidental y el socialista, trataron tanto de hacerse propaganda con sus buenas actuaciones como de fastidiar al rival. Al final la cosa acabó en que cada vez que los juegos que tenían como sede un bloque eran boicoteados por el otro. Eso lo salvó Juan Antonio Samaranch. Yo creo que sin él los Juegos Olímpicos ya no existirían, hubieran desaparecido hubieran desaparecido en torno a los años 80. Y ahora en Londres, bueno, pues tenemos una política internacional de un perfil un tanto bajo porque China y Estados Unidos todavía no han llegado a mantener el mismo nivel de rivalidad que tenían entonces, pero claro, los conflictos menores ahora mismo, pues Siria está pasando ciertos problemas para llegar porque Gran Bretaña está está revisando a quién da visado de su delegación y a quién no. A pesar de que el Comité Olímpico Internacional exige que todos los deportistas, claro, otra cosa sobre el resto de la delegación, tengan visado. A Sudán del Sur, pues va a tener su entrada en estos Juegos Olímpicos el Comité Internacional porque va a poder enviar a un atleta con bandera olímpica. Pero es una cosa que llama bastante la atención, que es que países emergentes, países que cuestan su independencia, lo primero que quieren, antes incluso que entrar en la ONU, es entrar en el Comité Olímpico Internacional y los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Pues porque ahí se los ve. O sea, el desfilar en el desfile olímpico es lo que califica a un país como existente. Lo más visual, los hace visibles, vamos. Sí, lo que los hace visibles. ¿Y los abanderados? Bueno, los abanderados, los abanderados, no hay una norma fija al respecto. Cada país elige el suyo. Que quiere, bueno, y en España pues ha habido de todo tipo. Ha habido directivos, ha habido competidores, ha habido personas. Paquito Fernández Ochoa repitió varias veces porque en sus tiempos apenas había otros deportistas de élite y él era de los buenos. Pero bueno, ha habido en España delegaciones en los que sobre todo desfilaron directivos. ¿Y por qué el título del libro? Bueno, el título del libro es... este título, bueno, el título, la editorial, no sé. Bueno, son dos partes. Citius Altius Fortius es una frase que directamente nos remite a los Juegos Olímpicos. ¿Sabes? Más alto, más rápido, más fuerte, que fue un lema que se le ocurrió a un sacerdote, a un cura amigo de Coubertin, a este le gustó, y se adoptó, aunque no es lema oficial, o sea, que no es lema oficial olímpico. Y la cara oculta de las medallas es por el intento de explicar globalmente los Juegos Olímpicos. ¿Por qué pasa lo que pasa en cada momento? ¿Y por qué? Pues muchas veces por influencia política, pues muchas veces por asuntos económicos, muchas veces también por las circunstancias personales de cada competidor. Todo lo que rodea a los Juegos influye al final en lo que pasa en la pista. Tenemos a los deportistas, no son robots, son personas. Y los países en los que viven tienen sus circunstancias y todo eso les acaba influyendo a ellos. ¿En qué consistió la lucha antirracista de la prensa sensacionalista británica? ¿Por qué fue? Bueno, que también es otra pregunta. Bueno, la prensa sensacionalista... Yo creo que todas las que estamos haciendo, ¿no?, están en el libro. Hay hasta 673 cuestiones, imagínense todo lo que pueden aprender sobre los Juegos Olímpicos y su intrahistoria. No, pero aquello fue una cosa que hace 4 años, nos acordaremos porque fue solo hace 4 años, nos hizo un poco abrirnos y un poco reír. Ya sabemos lo que es la prensa amarilla británica, los tabloides a la hora de sacar temas. Sí. Y entonces se dedicaron a cazar a todos los deportistas, pues que en Londres se hacían fotos pues imitando los ojos rasgados de los orientales, para acusarles de racismo.
Claro, porque ya sabemos que los ingleses son muy dados en la prensa británica socialista a ver la paja en el juego ajeno y no la vida del propio. Cazaron al equipo argentino de hockey, a la selección de baloncesto española, y bueno, yo no sé qué van a decir, bueno, yo no sé qué habrán dicho, no he podido ver esta mañana en la prensa, pues cuando ayer en Londres confundieron la bandera de Corea del Sur y Corea del Norte y estuvieron a punto de provocar la retirada de los del norte. ¿Y los relevos y el encendido de la antorcha olímpica? Hombre, yo, es eso, ¿De yo creo quién que fue la idea? pues eso es curioso porque es que los Juegos Olímpicos le deben mucho a los Juegos de Berlín 36, que fueron los Juegos que Hitler y el nazismo se encontraron con ellos porque no los pidieron y que decidieron utilizar para hacer propaganda al mundo de la potencia de su país. Ellos, el mundo del nazismo es fascinante. Una de las ideas que tenían era que la civilización griega realmente era germánica. Entonces ellos podían reclamar los Juegos Olímpicos como propios. Tenían a un importantísimo historiador griego, Carl Diem, al que se le ocurrió decir, hombre, sería una buena conexión encender el fuego sagrado que se encendía en los Juegos antiguos en Grecia y traérnoslo a Alemania por relevos. Bueno, pues de todo lo que hicieron ellos, eso se mantuvo. Claro, despojado del matiz imperialista que tuvo en su momento. La primera mascota olímpica, ¿cuál fue? Bueno, pues yo no la he visto. Yo no la he visto porque poca gente la recuerda. Tuvo lugar en México 68 y fue un jaguar llamado Paloma. Yo puedo decir que a pesar de que la he buscado no la he visto, pero sé que existió. Y luego hasta hoy pues han ido sucediéndose, ¿no? ¿Qué previsiones ves tú para estos juegos de 2012? Bueno, yo recuerdo la mascota de Atlanta 96 y sí que yo la he definido como un objeto porque realmente no sabía muy bien lo que era. ¿Cómo ves tú los juegos de 2012? Que nos quedan pocas horas ya. Los juegos de 2012, el Reino Unido pues va a echar el resto en su, va a echar el resto en su organización. Ellos cuando quieren hacer algo, lo hacen muy bien, pero cuando algo no les sale bien, simplemente lo ignoran y dicen que también les ha salido bien. Entonces, al final, ellos van a hacer un partido espectacular, pero nosotros para ver cómo van a salir organizativamente, para saber cómo van a salir organizativamente, prefiero esperar a que terminen. Esto es muy curioso porque hubo una oposición religiosa a los Juegos de 1928, ¿no? En Ámsterdam. Sí, las iglesias protestantes dijeron lo que habían dicho las iglesias cristianas en general unos 1600 años antes, que eso era paganismo. Y que un cristiano no podía participar en ello. Claro, sí, pero bueno, ellos lo entendieron así. Pero fíjate que curiosamente, unos 20-30 años antes, Pierre de Coubertin pensó que sí, hombre, que el culto al cuerpo no suele estar muy bien visto por las religiones y se fue a visitar al Papa. Le recibió una audiencia y el Papa le dijo que no, que la Iglesia Católica al menos no tenía nada contra los Juegos Olímpicos ni contra el deporte. Y con ese, y luego ese aval le valió para muchas cosas, pero los protestantes en el año 28 en Ámsterdam pues se fastidiaron bastante porque consiguieron influir en la banca holandesa y en la Casa Real para que no dieran su apoyo a los Juegos. ¿Cómo se manifestó en Montreal 76 la costumbre del streaking? Bueno, el streaking es una cosa que ya se ha olvidado un poco, que consistía... Fue en los 70, ¿no? Sí, en los 70. Ya se ha olvidado un poco que consistía en colarse en un gran acontecimiento público y salir desnudo corriendo por medio. Bueno, pues hubo dos. A pesar de las ingentes medidas de seguridad, uno se coló en la apertura y otro en la clausura. Pero entonces... No sé, claro, es que la medida de seguridad siempre se habla mucho de la medida de seguridad olímpica, pero ha habido espontáneos que se han colado en bastantes sitios. A Bebe Bikile le acompañó un ciudadano de Roma en Vespa en los últimos metros. ¿Quién obligó a cambiar en la gimnasia Nadia Comaneci después de lograr 7 dieces? ¿Quién fue? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que la obligó a cambiar? Después de haber ganado los 7 dieces. Bueno, después de haber ganado los 7 dieces, ella siguió compitiendo, después fue a... pero luego en los Juegos de Moscú 4 años más tarde, pues se encontró con que los jueces barrieron para casa, la dieron como campeona y después tuvo el problema de que su entrenador Bela Caroli huyó de Rumanía. Entonces a ella la mantuvieron prisionera allí para evitar que el otro símbolo nacional huyera. Lo pasó bastante mal hasta que varios años después pudo escapar de su país. Y esta es curiosísima sobre Mohamed Ali. ¿Por qué no conserva la medalla de oro del peso semipesado? Bueno, Mohamed, en las Olimpiadas de Roma, en el 1960 fue, ¿no? Sí, bueno, pues Mohamed Ali, que por cierto, cuando ganó en los Juegos de Roma, quien le levantó la mano como vencedor fue su rival, pues durante varios meses fue un gran defensor del sistema americano, llevaba la medalla siempre colgada al cuello, hasta que un día tuvo un incidente racista. Entró con un amigo a un restaurante solo para blancos, porque en aquellos tiempos había en el sur de Estados Unidos una apartheid comparable al de Sudáfrica, y les echaron a patadas.
les echaron a patadas, quisieron seguir Sí. pegándose fuera y entonces allí, bueno, vieron que se habían enfrentado que estaban enfrentándose a un boxeador olímpico. Ali dejó caos dejó caos a los miembros del Ku Klux Klan o los que fuera que intentaron atacarle y a continuación se fue un río que pasaba por allí cerca, se quitó la medalla, la tiró y se convirtió en luchador antirracista. O sea que la medalla de Mohamed Ali está en el fondo de un río de Tennessee. De verdad. Sí, sí. No, sí, bueno, sí, sí, es cierto. ¿Qué conmemoración oculta figuraba en el Estadio Olímpico de Helsinki? Bueno, o sea, ahora hablamos mucho de Kenia como el país de los grandes fondistas, pero antes de Kenia fue Finlandia. Entonces, que fue un país muy pujante en atletismo, aunque ahora, pues claro, ha decaído no tanto por ello, sino por la potencia de los demás. Bueno, pues la torre la torre sobre la que estaba situado el pebetero medía exactamente 72 metros con 31, que era el que fue el lanzamiento con el que Martin Harvinen ganó el primer oro olímpico en la especialidad nacional de Finlandia, que es el lanzamiento de jabalina. Perpleja me tienes, Fernando, porque es que, vamos, no has bebido ni agua y te lo sabes. ¿Qué memoria? Tienes una memoria privilegiada, ¿no? Bueno, más que privilegiada, oye, pues... Porque bueno, se puede escribir un libro, pero saberte una por una todas las respuestas. ¿Te sabes las 673 así? Hombre, no lo creo, pero vamos, mira, yo tengo mi truco, yo me lo he leído. Hombre, claro, evidentemente. Pues nada, Citius, Altius, Fortius, la cara oculta de las medallas. Editorial, Ediciones Atanor. Y el autor Fernando Carreño, que ha estado esta noche con nosotros, una noche especialísima para él, porque es su cumpleaños. Felicidades. A ver, no, es verdad. ¿Cómo? Claro que es verdad. 32 minutos, oye, de 32 minutos ya. Felicidades, Muchas Fernando. gracias. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. Mira, tendré que empezar a meterme menos con los ingleses porque me van a regalar los Juegos Olímpicos. Un buen regalo, es verdad. ¿De verdad? Fernando, ha sido un placer, ¿eh? Por mi parte también. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos vosotros. Disfruta de lo que queda de día de tu cumpleaños y ese regalo del inicio de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Un buen regalo, no está nada mal. Efectivamente. Muy buenas noches. Venga, muchas gracias. Adiós, Adiós. Fernando.